Hoy estamos viviendo en una dictadura sindical, estamos viviendo en una dictadura judicial, peor que los gobiernos de la bota militar de la década de los 70-80. ¿No? Esta convocatoria que ha sido sacado ha sido totalmente orquestado desde el gobierno para dividir, para fragmentar al movimiento indígena originario. Nosotros nos reconocemos en nuestro estatuto Congreso, en nuestro estatuto está el Hachatantachawi. Y eso es nuestra gran preocupación, que en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia ya no se vive en un estado de derecho, vivimos en una inconstitucionalidad. Primeramente queremos saludar a todo nuestro estado plurinacional de Bolivia, a nombre del Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo, Conamag, Bolivia. Que sean muy buenos días para todos ustedes y Jayaya, pues hermanas y hermanos. En este sentido, este Tantachawi que se ha llevado es ilegal, totalmente ilegal, porque no se ha cumplido en el marco de nuestras normas y procedimientos, que es nuestro estatuto. Nuestro estatuto es nuestra carta como la Constitución. Por eso nosotros decimos que desde el primer momento cuando se ha sacado esta convocatoria se ha vulnerado los estatutos de nuestro CONAMAG Bolivia. Para empezar, esta convocatoria no ha sido sacado por el actual ejecutivo del CONAMAG Bolivia, el Giliria Pumalcu del CONAMAG Bolivia, ¿no? Y con todo su consejo de gobierno. Más a lo contrario, han sacado esta convocatoria Giliris de suyo, vulnerando nuestras normas y procedimientos, nuestro estatuto. 2. Nuestras normas y procedimientos, nuestro estatuto, el periodo de mandato de gestión del Consejo de Gobierno de Ayllus y Marcas del Collasuyo CONAMAG Bolivia es de 4 años de gestión. Hasta eso han vulnerado, ¿no? Esta convocatoria que ha sido sacado ha sido totalmente orquestado desde el gobierno para dividir, para fragmentar al movimiento indígena originario. Y este día sábado, donde se lleva este Tantachawi, totalmente ha sido digitado desde el Viceministerio de Coordinación de Movimientos Sociales, ha sido digitado desde el Viceministerio de Descolonización a la cabeza de Pelagio Condori, traicionando a su misma organización, que es la Federación de Ayllus del Norte Potosí. ¿Y quiénes han causado este enfrentamiento? Han sido los funcionarios públicos de las instituciones descentralizadas del departamento de Oruro. Han sido funcionarios del gobierno autónomo municipal de Uncía, quienes han orquestado estos conflictos para amedrentar a aquella gente quienes han venido conscientemente y con mentiras y con prebendas para participar de este supuesto congreso. Nosotros nos reconocemos en nuestro estatuto Congreso, en nuestro estatuto está el Hachatantachawi, y desde el gobierno ha sido orquestado, desde el vicepresidente del Estado, David Choque Huanca, han sido orquestados para directamente digitar este Tantachawi cuando eligen a un supuesto Giliria Pumalcu del CONAMAG Bolivia, vulnerando los estatutos del CONAMAG Bolivia, ¿no? De la misma manera, lo han puesto con policías, es un Tantachawi de funcionarios públicos, también de policías. Más de 200 efectivos policiales estaban en este Tantachawi y ha sido impuesto por los policías, ha sido impuesto por los funcionarios públicos del gobierno, respetando, y ni siquiera han respetado nuestro estatuto del CONAMAG Bolivia. Hoy vemos que una de las organizaciones más del Pacto de Unidad, así como han fragmentado, han dividido desde el gobierno a los interculturales, convirtiendo un ampliado en Congreso, nuevamente dividen a la CESUTCB gasificando. Hoy también han dividido al CONAMAG Bolivia con sus funcionarios públicos, con sus efectivos policiales, y por eso nosotros estamos haciendo esta denuncia públicamente,
este tantachao y este congreso que se ha llevado en el departamento de Oruro es totalmente ilegal porque no han respetado los estatutos. Ha sido un tantachao y un congreso de funcionarios públicos, de efectivos policiales que han impuesto a un supuesto Gilir Yapumalcu del CONAMAG Bolivia como funcionario que actualmente es director departamental de Vías Bolivia del departamento de Oruro. Entonces, por eso nosotros decimos que es totalmente ilegal este tantachao y este congreso que se ha llevado en el departamento de Oruro. Don Ramiro, una de las denuncias que decían es que ya se tenía preparado este nuevo Gilir Yapumalcu desde el gobierno central. ¿Ustedes ven esta situación? Y además también, ¿qué es lo que van a realizar ustedes también? Me imagino que no todas las organizaciones sociales están de acuerdo con este congreso que ya se ha realizado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Hay alguna denuncia? ¿O finalmente esto se ha cerrado con esta decisión, con este nuevo Gilir Yapumalcu? Nosotros estamos muy preocupados por esta imposición desde el gobierno, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que consagren a un funcionario público que actualmente sigue ejerciendo como director departamental de Vías Bolivia? Y lo más grave es que para ser director departamental de cualquier institución descentralizada, de acuerdo a sus términos de referencia, mínimamente tiene que ejercer con título a nivel en provisión nacional, a nivel licenciatura. Pero lamentablemente este señor ni siquiera tiene el título de bachiller. Y es así que en todas las instituciones descentralizadas colocan a personas y ni siquiera respetan a nuestros profesionales que tenemos en todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. A esa persona lo han digitado desde el gobierno para que ejerza el cargo de Gilir Yapumalcu del CONAMAG Bolivia. Por eso, nosotros estamos haciendo una denuncia pública a nivel nacional e internacional por la vulneración de derechos, por la vulneración de nuestros estatutos, que el gobierno no ha respetado a nuestros estatutos, que el gobierno ha impuesto con sus efectivos policiales, que el gobierno ha impuesto con sus funcionarios públicos. Y es así que hay intromisión desde el gobierno, funcionarios públicos, policías, en todas nuestras organizaciones sociales. Es una dictadura, es un golpe orgánico a la democracia de los pueblos indígenas originarios, y por eso aquellos suyos, aquellas naciones y pueblo indígena originario deben pronunciarse, porque esto es ilegal, que ha sido impuesto por efectivos policiales. Es por eso que nosotros vamos a seguir haciendo la denuncia públicamente y nosotros vamos a hacer respetar nuestras normas y procedimientos y nuestro estatuto, que es de nuestra organización, el CONAMAG Bolivia. Hablando de la dictadura, don Ramiro, usted mencionaba esto. Legisladores han mencionado que hay dictadura en la Asamblea Legislativa con la toma de la Asamblea, las elecciones judiciales también, actuales magistrados que se han autoprorrogado. Con esta situación, con estas organizaciones sociales tomadas, ¿será realmente que hay una dictadura en el país comparando con otros gobiernos? Porque mencionaban que no existe ninguna dictadura, simplemente es una división del MAS, decían esta situación, don Ramiro. Hoy estamos viviendo en una dictadura sindical, estamos viviendo en una dictadura judicial. Peor que los gobiernos de la bota militar de la década de los 70-80. Nuevamente hemos vuelto a la dictadura sindical, a la dictadura judicial, donde hoy no existe un Estado de Derecho en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Totalmente la justicia está instrumentalizado por el gobierno. Las organizaciones sociales se vive en una dictadura sindical. Aquella organización que es contestatario al gobierno, aquella organización que lucha por la reivindicación de sus derechos, por la reivindicación de sus pueblos indígenas originarios, lo hacen a un lado, lo hacen persecución política. Es por eso que se vive en una dictadura judicial, así como se vive en una dictadura dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando se ha visto en plena sesión intervengan algunas organizaciones sociales en complicidad con efectivos policiales sin respetar a este órgano que es parte de nuestra Constitución, sin respetar
lo que es el órgano judicial, que también es parte de nuestra Constitución, sin respetar el órgano electoral y sin respetar a nuestras organizaciones sociales. Totalmente se vive en una dictadura, ¿no? En una dictadura sindical, judicial y una dictadura a la democracia de los pueblos, y eso es nuestra gran preocupación, que en todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia ya no se vive en un Estado de derecho, vivimos en una inconstitucionalidad, cuando las normas y procedimientos totalmente está instrumentalizada por este gobierno de facto, con sus ministros que hacen persecución política a nuestras organizaciones sociales y a aquellos dirigentes que luchan por el pueblo boliviano. Don Ramiro, para finalizar, unas palabras para estos pueblos que han sido prácticamente insultados, se diría, con estas peleas que se ha ido viendo. Unas palabras también para las organizaciones sociales y para quienes están bien en el país. ¿Qué es lo que le diría usted como ex dirigente? Y no sé, también para las organizaciones que están, me imagino, susceptibles, preocupados también incluso con estas palabras de dictadura que ya se está hablando. ¿Y a qué punto vamos a llegar? Para finalizar, don Ramiro, por favor. En el marco de nuestro estatuto del CONAMAG Bolivia, seguimos siendo ejecutivo del CONAMAG Bolivia porque nuestro periodo de mandato de gestión es por 4 años. Este gobierno ha convocado a un Tantachaui instrumentalizado con sus efectivos policiales y vamos a dar continuidad. Denunciamos públicamente a todo el pueblo boliviano que estamos viviendo en una dictadura sindical donde vulneran nuestros derechos de nuestras naciones y pueblos indígenas originarios, descuartizando al movimiento indígena originario campesino para saquear nuestros recursos naturales. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo en una crisis económica donde no hay el dólar, y eso está provocando una subida de precios de producto en mercado y consumo en todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Es el momento de pensar, recapacitar, para ver lo que están haciendo con nuestra economía de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, instrumentalizando a la justicia, instrumentalizando al órgano electoral, instrumentalizando a esas organizaciones sociales, aquellos dirigentes prebendales, truchos que no tienen base social. Y por eso nosotros convocamos a la unidad del pueblo boliviano para defender los verdaderos intereses, para defender los verdaderos derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas originarios y asimismo de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Don Ramiro, puntualizando por favor sobre este tema, usted continúa siendo Gilira Pumal, pues según lo que ha mencionado, estos 4 años, es decir, ¿cuánto tiempo más usted debería estar fungiendo con este cargo? De acuerdo a nuestro estatuto, nuestras normas y procedimientos, nosotros hemos asumido en la gestión 2024 y nuestro estatuto es explícito. La gestión y el periodo de mandato del CONAMAG Bolivia es de 4 años y eso han vulnerado, han hecho caso omiso, porque el gobierno ha instrumentalizado a la justicia, ha hecho una dictadura orgánica y un golpe orgánico a nuestra organización, y por eso nosotros vamos a seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos colectivos de nuestras naciones.